Te invitamos a escuchar Somos Bienestar, el podcast de ASEX. Hola, qué gusto saludarles. Me complace darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Somos Bienestar. Hoy con un tema muy poderoso que nos involucra absolutamente a todos porque son las emociones. Vamos a conversar acerca de inteligencia emocional y cómo podemos controlar esas emociones que a veces se nos sale de control y decimos o hacemos cosas que después nos arrepentimos. Para desarrollar ese tema, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es consejero familiar y motivador y nos va a dar herramientas y técnicas, no solo para controlar, sino para entender esas emociones. Él es don Alex Gran y es un gusto recibirle en nuestro podcast Somos Bienestar, don Alex. Qué gusto estar de nuevo contigo y en este espacio que ya es familiar y que es tan bonito y tan útil para todos los colaboradores de ASEXA. Así es, muchas gracias, don Alex. Vamos a comenzar con lo más básico. Siempre decimos, o más bien, a veces hasta en un currículo, en requisitos piden de que tenga inteligencia emocional o cómo puedo aplicar yo mi inteligencia emocional con la familia. Entonces, ¿cuál es el significado de esa palabra, inteligencia emocional? Bueno, este es un tema que es muy vigente, es muy necesario porque hoy sabemos que las personas exitosas no son las personas que más saben, sino las personas que tienen más inteligencia emocional o que trabajan mejor en equipo. Por eso las empresas, como ustedes, las organizaciones, están invirtiendo mucho en el desarrollo de estas destrezas o estas habilidades que también se le conocen como habilidades blandas. Pero como yendo a la pregunta puntual, ¿qué es ser inteligente emocionalmente? Sabemos que ser emocionalmente inteligentes es tener la capacidad de reconocer y administrar nuestras emociones y reconocer y administrar las emociones de otros, porque sin inteligencia emocional no hay empatía. Entonces, en otras palabras, cuando yo tengo la capacidad de poder ponerle nombre a lo que siento y poder reconocer aquello, puedo administrarlo mejor, pero también puedo administrarlo y reconocerlo o identificarlo cuando esa emoción viene de otra persona con la que estoy teniendo algún grado de interacción. Claro, porque a veces parece que las emociones más bien nos controlan y no nosotros a las emociones. ¿Por qué pasa esto? Bueno, a veces podemos tener la tentación de dejarnos llevar por situaciones que nos rodean y entonces es como cuando vas conduciendo en una presa y todos empiezan a pitar. Sí. Y entonces de repente tienes la decisión de sumarte al bullicio y pitar vos también, o vos tenés también con más inteligencia emocional decidir, ok, voy a cerrar mis ventanas, voy a poner el podcast o voy a poner música o un audiolibro o voy a ponerme a cantar o voy a hacer otra cosa para tener control de mí mismo o de mí misma en medio de las circunstancias. Entonces, a veces tenemos que entender que esas emociones, en realidad nosotros, aunque no lo creamos, sí podemos controlarlas, porque eso que siento se parece, lo que pienso y lo que siento, que al final son dos de las tres cosas que puedo controlar. En esta vida solo podemos controlar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decidimos hacer. Pero eso que pienso y siento se parecen a los pájaros que vuelan en el aire. Yo no puedo evitar que hayan pájaros volando en el cielo, pero puedo evitar que uno de ellos venga y forme un nido sobre mi cabeza. Yo decido a qué pensamientos o a qué sentimientos alimento para que se hagan más grandes. Entonces, por ejemplo, lo que popularmente decimos cuando yo me carboneo, lo que estoy es alimentando una idea o un sentimiento y lo estoy haciendo más grande. Como por ejemplo, si en nuestro trabajo alguna vez decimos, qué ganas de agarrar a tal compañero o a tal compañera del pescuezo, ¿verdad? Si yo estoy alimentando esa idea, llegará el momento en que el día menos esperado, ese compañero me haga una mala cara o tenga un gesto que no me guste y yo me abalance sobre él porque esa idea de atacarle o de, según yo, defenderme, Sí. la he venido alimentando por algún tiempo. Estoy haciendo abonos de enojo, Correcto. de cero empatía, Correcto. de no me quiero relacionar con usted. Correcto. Y entonces yo mismo me estoy predisponiendo
como para ir a la defensiva, ¿verdad? Y entonces tal vez ir con los tacos de frente sobre esta persona. Pero ahí es donde nosotros tenemos la gran capacidad de poder cambiar esto. Primeramente, tomando conciencia de que podemos controlarlo. Y segundo, volviendo esas 3 cosas que puedo controlar, lo que pienso, lo que siento y decido hacer, en preguntas. Ante una situación difícil donde me siento estresado o estresada, ansioso, descolocado, lo que puedo es preguntarme qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué decido hacer. Y entonces eso me permite a mí accionar, que es tomar control de mí mismo o de mí misma, en lugar de simplemente reaccionar, que es cuando me dejo controlar por las circunstancias. Ya podríamos decir que ahí ya estamos aplicando nuestra inteligencia emocional. Totalmente. Porque estamos autocontrolándonos, anticipándonos a la emoción de lo que voy a decir o hacer, ¿cierto? Correcto. Y no me estoy dejando llevar por la frustración, por el enojo, por la ansiedad, por la sensación de estar como a la defensiva, sino que puedo tomar control de mí mismo y puedo desarrollar ese músculo del autocontrol que me permite a mí tener muchísima más serenidad, muchísima más capacidad de respuesta, de dar respuestas inteligentes, de dar respuestas adecuadas y de no dejarme provocar, porque como dicen popularmente aquí, el que se deja provocar o el que se deja enojar, pierde. Alex, ¿se entrena la inteligencia emocional con esto que estás diciendo? Totalmente, totalmente se entrena. Voy a darles un ejemplo. Cuando pasa, por ejemplo, con las figuras públicas o las personas que vemos en televisión, inclusive hasta las personas, las celebridades, los artistas, van desarrollando la capacidad de hacerle frente a entrevistas de todo tipo. Y las personas que son figuras públicas o que son inclusive políticas saben que un entrevistador o un periodista puede hacerles cualquier tipo de pregunta y puede inclusive hasta querer provocarles a ver si logran captarle desencajado, molesto, molesta, si le logran sorprender, si le logran salir como según ellos, con un as debajo de la manga. Pero si la persona tiene la capacidad de mantenerse serena, de pensar, de decir lo que quiere decir, de no decir lo que no quiere decir, de no dejarse arrastrar o arrinconar por nadie, entonces esa persona puede desarrollar ese músculo. Y si las personas que se dedican a estar ante las cámaras pueden hacerlo, nosotros también, aunque no seamos figuras públicas, también podemos desarrollar esa habilidad de controlarnos a nosotros mismos y no dejarnos torear o provocar tan fácilmente por situaciones o personas que nos rodean. Claro. ¿Qué pasos recomiendas para empezar a tomar ese control de la emoción? Tal vez hablamos un poco acerca de los 4 acuerdos y detallamos un poquito qué podemos hacer en cada punto. Sí, bueno, qué dicha que mencionas los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que es un libro muy bueno y que realmente tiene mucho que ver con este tema que estamos conversando. Miguel Ruiz en su libro nos comenta que hay 4 acuerdos que nosotros podemos implementar y según él lo propone, nosotros podemos, al implementarlos, eso nos puede cambiar la vida. El primer acuerdo es hablar impecablemente, pero la palabra impecable viene de pecado. Entonces quiere decir que el hablar impecablemente es no pecar al hablar. Es tomar conciencia de que solo las palabras y los ríos no se devuelven. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir las palabras con las que nos expresamos, porque estas palabras reflejan lo que llevamos en nuestro corazón, pero además también porque una vez que las decimos es muy difícil desdecirnos de lo que acabamos de decir. Por ahí, perdón Alex, aquí te interrumpo, dicen que duele más las palabras que el golpe. Claro. Y en este apartado, bueno, es donde estás mencionando esto de las palabras. ¿Qué tan grave? ¿Cómo puede herir una persona con palabras a otra?
Yo creo que podemos marcar la vida de una persona con las palabras que les decimos. Podemos inclusive atarles con esas palabras. Sobre todo si lo llevamos al plano personal y lo pensamos, por ejemplo, con nuestros hijos. Sí. ¿Cuántas veces muchos de nosotros recordamos en nuestra niñez tal vez algún familiar o alguna maestra o maestro que se refirió a nosotros de una manera despectiva y eso hasta el día de hoy nos duele? ¿Verdad? Porque primero son personas que están en posiciones de poder, que son figuras de autoridad y que de repente están haciendo un mal uso de ese poder y al hacer un mal uso del poder, entonces pasa de ser un uso a ser un abuso, ¿verdad? Y entonces necesitamos ser muy conscientes de que no queremos ser maltratadores o abusadores con nuestras palabras, sino que queremos que nuestras palabras más bien edifiquen y no destruyan. Y por eso es que tenemos que ser muy selectivos, porque como dice este principio bíblico, inclusive, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tenemos que también cuidar de nuestro corazón y no albergar ahí malos sentimientos que más bien nos contaminen a nosotros y maltraten a otras personas. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, esto nos permite inclusive hablar también del perdón, porque el perdón es una decisión, como casi todas las cosas importantes en la vida lo son. Ser feliz es una decisión, madurar es una decisión, perdonar es una decisión y amar también es una decisión. Entonces, pero cuando yo decido no perdonar a alguien y decido aferrarme al sentimiento del enojo, de la ira, de la amargura, entonces mantengo a las otras personas atadas, pero no las mantengo atadas a un poste, a un árbol, sino las mantengo atadas a mí. Y empiezo entonces a arrastrarlas como un peso muerto por la vida. Y esas son las personas que parece que tienen 1000 gorilas sobre los hombros, pero precisamente es porque tal vez no han logrado sanar esto y entonces vemos que en su forma de hablar expresa mucho enojo. ¿Cómo sabemos que tenemos enojo? Por ejemplo, cuando sucede algo de este tamaño, sucede algo pequeño y nuestra reacción es desproporcionadamente más grande. Si esa situación logra provocar en nosotros esa reacción tan desproporcionada, es porque aquello como un iceberg debe tener un montón de cosas por debajo de la superficie de lo que podemos observar a simple vista y entonces estamos dejándonos llevar o controlar por esos enojos viejos que tenemos ahí guardados. El segundo acuerdo es el de no asumir y no suponer, sino el de preguntar. El 80% de las cosas que tememos nunca llega a suceder. Y entonces, de repente, nosotros, por estar suponiendo o asumiendo, muchos problemas, inclusive a nivel de pareja, ocurren precisamente por muchas suposiciones que hacemos. Entonces, para no tener la posibilidad de equivocarnos, donde hay un 50% de probabilidad de estar equivocados y un 50% de estar en lo correcto, para ir a lo seguro mejor preguntamos y no damos por sentado nada. Y muy similar a esto es el tercer acuerdo, que es el de no asumir, no asumir o no dar por sentado o suponer que todo lo que acontece es como una conspiración en nuestra contra. O sea, de otra manera el acuerdo es no tomarnos las cosas de manera personal, porque a veces pensamos que todo a nuestro alrededor es una conspiración y eso nos pone como a la defensiva también. Y el último acuerdo es dar lo mejor de nosotros cada día, pero sabiendo que no somos nosotros la misma persona todos los días, que puede ser que un día, por ejemplo, me levante de buenas, descanse bien, tope con la dicha de no tener demasiado tránsito de camino al trabajo, que mi día haya sido sumamente productivo y lo mejor de mí ese día sea un 95%. Pero al día siguiente puede suceder que un montón de cosas ocurran como que no duerma bien o tenga una discusión con algún familiar o con un vecino antes de salir, que me tope con un montón de presa de camino al trabajo y encima de esto en el trabajo ocurren un montón de imprevistos que no me permitan alcanzar mis metas para ese día y puede ser que lo mejor de mí sea un 75% ese día. Pero lo importante aquí es apostarle a la excelencia y la excelencia es hacer lo mejor que pueda con lo que tengo y dadas las circunstancias que me rodean, en lugar de tal vez ponernos la camisa de fuerza del perfeccionismo. Vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos y como dicen popularmente, vamos a hacer de tripas corazón. Ajá.
Y Alex, tal vez aterrizando un poquito más a un caso real, me encuentro tal vez en mi trabajo y allá viene un compañero o una compañera con la que no me saluda, no hace trabajo en equipo conmigo, ya me predispone por la forma en que me habla. Entonces, ¿cómo me preparo emocionalmente para controlar anticipadamente esta situación? ¿Cómo, a ver, cómo hago para no dejar que esa persona que viene allá controle lo que yo siento? Aquí es donde vamos a implementar algo que en psicología se conoce como análisis transaccional o también se conoce por las siglas de PAN. Todos nosotros tenemos un PAN y ese PAN es uno de 3 lugares donde podemos ubicarnos ante cualquier situación. Todos podemos pararnos desde el lugar de un padre o madre, desde un lugar de un adulto o desde el lugar de niño. Entonces, ante este escenario, tanto yo tengo mi pan como esa persona que percibo que no viene de muy buenas pulgas o que no me mira con buenos ojos, también tiene su propio pan. Y ambos tenemos que escoger dónde nos vamos a ubicar ante esta situación. Y vamos a ver en qué consiste cada una de esas posiciones. Si yo me paro desde el padre o madre en nosotros es la parte autoritaria, es la parte impositiva y es la parte legalista, o sea, es la parte que está apegada a las reglas y a las normas. Es la parte que en otras palabras es mandona. Y entonces de repente es el que dice, aquí se come a tal hora porque digo yo y no doy explicaciones, ¿verdad? Entonces esa parte autoritaria que gira órdenes, básicamente, y que tiene una forma de relacionarse no solo autoritaria, sino muy verticalista, muy de arriba hacia abajo. Tengo la opción también de pararme desde el adulto, que idealmente debería ser el lugar donde todos deberíamos ubicarnos y desde el cual deberíamos de operar mayormente. Yo le digo a menudo a mis aconsejados, sobre todo a las parejas, que las relaciones de pareja son relaciones de adultos, no son relaciones ni de un padre con un niño, ni de un niño con un padre, ¿verdad? Y entonces, pararme desde el adulto tiene que ver con ser una persona ecuánime. Ecuánime quiere decir que tengo un ánimo equilibrado. O sea, que no tengo ni altos picos ni muy profundos valles, sino que me mantengo bastante sereno y tranquilo. También la persona que está parada desde el adulto es una persona negociadora, es una persona que lo que hace es propuestas. En lugar de girar órdenes como el padre, más bien es una persona que busca ser constructiva, busca negociar, busca proponer y siempre va a buscar soluciones, ganar, ganar. Entonces, por ejemplo, un adulto podría decir, veo que te veo un poco estresada. ¿Te parece si retomamos este tema tal vez en un par de horas cuando estemos más tranquilos? Y esa propuesta la haría un adulto, ¿verdad? O simplemente decir, mira, creo que hoy estamos un poco cansados y no vamos a agotar el tema. ¿Te parece si lo retomamos el día de mañana? ¿Verdad? Eso lo haría un adulto. Y por último está el niño. El niño o la niña tiene 2 posibilidades. Un niño puede ser caprichoso y puede ser, sí, caprichoso e inclusive un poco impulsivo, ¿verdad? Y entonces es un niño que de repente, cuando yo me paro desde el niño, me pueden estar haciendo una propuesta y yo digo, no, no me da la gana, ¿verdad? Y asumo una postura no solo caprichosa, sino rebelde, ¿verdad? Y la otra opción del niño es el niño que se empequeñece y se silencia. Es como el niño que le llaman la atención y se hace como una bolita en un rincón cuando le llaman la atención. Esa postura del niño es la postura que también nos podría operar ante una situación de conflicto. Hay personas que tienden a más bien estallar, ¿verdad? Y acumula ahí el Y hay otras que más bien se callan las cosas y se silencian y llevan como una procesión por dentro. Entonces, aquí es donde yo tengo, conociendo esta herramienta, lo poderoso es que yo puedo preguntarme dónde quiero pararme yo y también puedo preguntarme desde dónde me está hablando la otra persona. Correcto. Y eso me permite a mí entonces decidir, independientemente de que la otra persona escoja pararse desde el padre o madre o desde el niño, yo mantenerme siempre en el adulto e inclusive proponerle al otro que también se pare desde el adulto.
pero siempre desde un lugar ecuánime, en un lugar propositivo, más constructivo y buscando soluciones ganar-ganar. Claro, esto es identificando la situación y decidiendo dónde quiero estar y dónde quiero colocar a la persona. Bueno, Correcto. no puedo controlar lo que esa persona viene a decirme o a hacerme, pero sí puedo controlar qué quiero hacer yo. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿debo desactivar o debo aprender a gestionar esos botones emocionales? ¿Qué sería lo correcto? Yo creo que no se trata de anestesiar o adormecer nuestras emociones, sino más bien entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son simplemente como un semáforo interno que te dicen, ojo, te estás sintiendo de tal manera, revisa por qué. Es como una lucecita que se nos enciende en el dash de nuestro carro y nos dice, ojo, te estás sintiendo de tal manera, revisa por qué te sientes de esa manera. Pero no necesitamos censurar o aplacar nuestras emociones, sino más bien aprender a manejarlas y entender que ellas más bien nos pueden servir como una fuente de información para alertarnos de por qué estamos sintiéndonos de esa manera. Alex, tal vez nos das alguna herramienta. A veces uno identifica compañeros, familiares, amigos que están pasando una situación difícil y tienen este comportamiento complicado. Mm. De manera asertiva, ¿cómo puedo acercarme a esa persona y decirle, mira, creo que está pasando esto y es conveniente que hagas esto? ¿Debería yo acercarme y decirle o cómo acercarse a esa persona para poderle ayudar a gestionar esa emoción? Bueno, es una pregunta compleja, Ujú. ¿verdad? Porque al final nosotros, como bien lo dijiste hace un instante, nosotros no podemos controlar cómo reacciona la otra persona. Solo podemos controlar nuestras reacciones, ¿verdad? O nuestros sentimientos. Pero yo puedo de repente Tal vez porque servirle. tenemos mucha confianza, ¿verdad? Sí. Y uno quisiera que la persona se sienta bien. Tal vez no se dan todos los planos, obviamente. Quizás es porque, no sé, es mi hermano, por ejemplo. Ujú. Entonces, yo le tengo mucho cariño y mucha estima y no quiero que siga comportándose de esa forma. ¿Cuál es la manera asertiva? Creo que la manera asertiva, primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un consejo no pedido es una falta de respeto. Ajá. Entonces, hasta para dar un consejo necesito pedir permiso. Entonces, necesito decirle a la persona, ¿puedo hacerte una observación o puedo hacerte una recomendación? ¿Me permites? He percibido algo y quisiera expresártelo si me das la oportunidad y entonces yo puedo servirte de espejo y decirte, no sé si es mi impresión, pero observé tales y tales actitudes o tales y tales reacciones y eso me inquietó un poco. ¿Es mi idea o o te estás sintiendo estresado Ujú. o te estás sintiendo, no sos la persona que normalmente sos, algo te está preocupando, algo te tiene agobiado y entonces de esa manera estoy creando un espacio, ojalá un espacio seguro para que la otra persona me manifieste cómo se siente y qué quiere hacer al respecto y si hay algo en que le puedo ayudar. Pero yo lo único que tengo que entrar con la conciencia de que no voy a asumir nada, voy a preguntar, Voy a juzgar. no voy a juzgar, voy a pedir permiso, voy a ayudar hasta donde me lo permita y si no me lo permite, ya yo cumplí con decirle, ojo, revisa que parece que hay algo que no marcha bien, pero es Ajá, tu decisión, ¿verdad? Y, correcto. y creo que esa forma respetuosa, cariñosa, amorosa, pero firme, Ujú. nos permite entonces crear un espacio donde podamos hablar de esos temas que pueden ser algo incómodos, pero lo interesante aquí es que cuando nosotros tomamos el riesgo de abrirnos, estamos creando un vínculo Mm. y el vínculo es una conexión profunda del alma. Y ese vínculo sucede cuando nosotros somos vulnerables y cuando somos auténticos. En otras palabras, ser vulnerable es darme el permiso de mostrarme humano, desnudar el corazón, mostrar lo que siento, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me inspira y lo que no. Y ser auténtico es mostrarme sin máscaras. Es poder decir que sí cuando quiero decir que sí, decir que no cuando quiero decir que no, admitir si algo me da miedo, si algo no entiendo, si algo no escuché bien, poderlo reconocer y no pasa nada. Y entonces cuando yo me vulnerabilizo y me permito ser auténtico, invito a la otra persona a hacer lo mismo. Correcto.
Excelente consejo para todos nuestros asociados y bueno, pues todas las personas que estén viendo este podcast. Les recuerdo que somos Bienestar, el podcast de SEX y cada mes vamos a traer invitados especiales. Hoy precisamente estamos hablando de inteligencia emocional y cómo controlar las emociones. Alex, ¿cómo podemos desarrollar o enseñarle a niños y adolescentes en mi hogar o a mi alrededor a desarrollar esa inteligencia emocional a los más pequeños de la casa? Yo creo que hoy en día en muchos centros escolares desde chicos hay ahora recursos educativos para que los niños puedan empezar, inclusive hay juegos educativos de caritas o de emoticones que le permiten al chico irle poniendo nombre a el sentimiento y decir, ¿y cómo se siente esto? Y enseñarle desde pequeño al niño o a la niña y preguntarle cuando algo le incomoda, cuando algo le frustra, que decirle qué está sintiendo. A veces nuestro primer recurso como niños es llorar, pero no vamos a satanizar o censurar el hecho de que llore, sino que vamos a llevarle a que se tranquilice un poquito y que luego nos diga qué está sintiendo Y validar ese sentimiento. y validar ese sentimiento. Y algo que puede ayudar muchísimo es, y esto aplica tanto con niños como con adultos, a veces no estamos tan acostumbrados ni tan conectados con nuestras emociones, pero cuando algo nos está afectando podemos preguntarnos, ¿y si tuvieras que ubicarlo en tu cuerpo, ese sentimiento, dónde lo estás sintiendo? De dolor. Eso, ¿Dónde te duele? no, inclusive puede ser cualquier sentimiento. Okay. Puede ser frustración, puede ser angustia, puede ser preocupación, puede ser temor, pero nuestro cuerpo tiene memoria y entonces lo podemos estar experimentando en algún lugar. De repente sentimos la cabeza caliente o sentimos alguna opresión en el pecho. Entonces le preguntamos que dónde lo siente y que nos describa eso que está sintiendo allí. Y eso va empezando a abrir puertas para que ese chico o esa persona vaya desarrollando las destrezas para ir describiendo qué es lo que siente. Porque es como cuando vamos al médico y el médico te pregunta sobre un dolor que estás teniendo y te dice del 1 al 10 qué tanto te duele. Si vos no sos capaz de reconocer el dolor y la intensidad que tiene, el médico no puede tener claridad de si ese dolor es un dolor agudo, si es un dolor crónico o si es un dolor leve. Incluso físico o emocional. Correcto. Entonces, el que nosotros tengamos el hábito o desarrollemos el hábito de irle poniendo ese nombre nos va a servir un montón para ir entonces describiendo dónde lo sentimos y eso que sentimos, si es frío o es caliente, si es pesado o es liviano, si es algo estático o es algo que parece estar en movimiento. Y entonces eso va a ir desarrollando en nuestros chicos y en otras personas la habilidad de poder nombrar eso que están sintiendo. Bueno, ahora que lo mencionas, yo te iba a consultar, ya lo desarrollaste un poco, ¿cómo nos ayudan, cómo nos ayudamos a identificar físicamente esas emociones? ¿En qué ayuda identificar físicamente la emoción? Nos ayuda primero a hacerlo tangible, a aterrizar el sentimiento, bajarlo de tal vez algo que parece muy abstracto a hacerlo algo mucho más tangible y manejable, pero además nos va sentando un precedente. Y entonces hacia el futuro yo puedo decir, bueno, entonces siempre que siento que el estómago se me aprieta, como que siento como que se tensa, entonces ya voy asociando eso con un sentimiento X. Puede ser que, ya yo sé que es que cuando me angustio lo experimento a nivel estomacal o cuando me agobio lo experimento a nivel de mi cabeza o cuando estoy ansioso de repente lo experimento como una sudoración en mis manos. Entonces ya yo empiezo a conocerme. Sí. Y lo más maravilloso de eso es que no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, para poder nosotros desarrollar algo muy importante que va de la mano con la inteligencia emocional, que es el autocuidado, yo necesito conocerme. Y entonces, si yo me conozco mejor, me puedo cuidar mejor y me puedo administrar mejor. ¿Qué errores son muy comunes cometemos cuando no controlamos esas emociones? ¿Qué errores cometemos? Los errores más comunes son
andar por la vida de manera reactiva, andar, como decimos popularmente, muy mecha corta. Somos una persona que somos como un Alka-Seltzer, ¿verdad? Una persona que rápidamente, que es como muy efervescente, que es explosiva como un volcán. Sí. De repente somos una persona que también somos muy fáciles de provocar, que otros pueden manipular. Podemos inclusive hacer o decir cosas de las que luego podríamos arrepentirnos. Podríamos actuar de manera impulsiva, y ya sabemos que la impulsividad es tener una reacción sin reflexión, es actuar sin pensar. Entonces nos volvemos reactivos en lugar de accionar, que es tener control de nosotros mismos. Entonces los errores que podemos cometer si nos dejamos llevar por las emociones, sin sentirlas, sin procesarlas, sin analizarlas, son muchas las cosas que pueden ocurrir. Sí, ¿qué podemos hacer cuando nos arrepentimos de una reacción emocional impulsiva, que era lo que mencionabas? ¿Qué Yo, podemos hacer? yo creo que el admitir nuestro error y el pedir disculpas no hace que se nos caigan las medallas, sino más bien nos da credibilidad, más bien muestra fortaleza de nuestra parte, porque requiere fortaleza, valor, madurez, el poder admitir un error y poder pedir disculpas, inclusive en el plano de como padres. Si nosotros somos padres que pedimos perdón a nuestros hijos, les modelamos a los chicos que cuando ellos se equivocan, ellos también pueden pedir perdón, porque los chicos aprenden por modelaje y van a hacer lo que nosotros hacemos, no lo que decimos. Sí. Entonces les estaríamos dando un ejemplo de humildad, de madurez, de vulnerabilidad, de autenticidad al admitir nuestro error y tratar de enmendar el daño que podríamos haber causado. Claro. ¿Nos podrías dejar un consejo para quien hoy se siente desbordado emocionalmente, que ya no encuentra salida, que ya está viendo la luz allá en el túnel? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál sería el consejo para esa persona que ya no aguanta más? Hay varias cosas. Creo que un consejo inicial es tal vez tomar papel y lápiz y implementar lo que dijimos antes de preguntarme qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué decido hacer, e inclusive agregar una cuarta pregunta: ¿y eso que pienso y siento es real o es solamente mi percepción? Porque hay algo muy poderoso que sucede cuando primero le puedo poner nombre a lo que siento, como que lo hace real, lo hace Lo valido. tangible, lo aterriza, lo pone en blanco y negro sobre la hoja y puede hacerlo mucho más manejable, porque puedo también procesarlo porque lo estoy viendo con mi puño y letra delante de mí. Una vez que hago eso, también puedo decidir si esa es una situación que yo siento que puedo manejarla yo solo o si más bien necesito la ayuda de un tercero. Y entonces ahí puedo buscar la ayuda de un profesional. Puede ser la de un consejero, un psicólogo, un coach, un guía espiritual, pero alguien que me pueda servir como una caja de resonancia y que me pueda servir de espejo para poder procesar lo que yo estoy sintiendo y ayudarme a tomar una decisión más informada. Creo que ese puede ser un punto de partida. Y también, una vez que logro entender cuál es la raíz de lo que siento, puede existir alguna literatura que también nos puede ayudar en ese sentido a poder procesar lo que estoy pasando. Por mencionar un título, hay uno que se llama Cambios que Sanan, que es de un autor que se llama Henry Cloud, y él en ese libro nos habla de 5 cosas: cómo fuimos criados, cómo nos vinculamos, cómo establecemos límites, cómo discernimos entre el bien y el mal y cómo nos hacemos adultos. Porque aunque envejecer es inevitable, madurar es una decisión, y muchas personas envejecen pero no maduran. Entonces, parte de nuestra madurez y el convertirnos en adultos es precisamente trabajar intencionalmente en nuestra inteligencia emocional. Por supuesto, vamos a ir cerrando este podcast, agradecerle por las técnicas, todos los consejos y los puntos que nos ha dado para manejar nuestras emociones y para tener ese autocontrol y no dejarnos controlar de antemano por otras personas. Muchas gracias por acompañarnos. Si gustas, también puedes dar tus redes sociales para que te sigan. Pues ahí das muchos
consejos, ¿verdad? A nivel familiar, laboral y demás. Entonces puedes dar tus redes también para que nuestros asociados te sigan. Pues muchas gracias de nuevo por invitarme a este espacio y espero que sea de gran utilidad para todos. A las personas que quieran contactarme, saben que pueden hacerlo al teléfono 6186-3941 y ahí pueden agendar sus citas, ya sean presenciales o virtuales. Yo tengo mi consultorio en la zona de Barrio Escalante, así que es bastante céntrico, pero también saben que pueden seguirme en mis redes. En Instagram pueden encontrarme como Wilroy Alexander Grant Young y también pueden encontrarme en Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador, o en YouTube como Alex Grant. Y será un gusto atenderles, ya sea para una atención personal, familiar, de pareja o inclusive grupal si fuera necesario. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y de esta manera cerramos nuestro podcast Somos Bienestar. Les recuerdo que este es un espacio para reflexionar, para abrazar lo que sentimos sin juzgar, para crecer juntos paso a paso. Por eso, cada mes le vamos a traer un tema que le ayude en su crecimiento tanto personal como laboral. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Somos Bienestar, el podcast de ASEX.